Hola, ¿cómo están, queridos amigos y hermanos? Dios los bendiga. Gracias por estar aquí en este nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a presentar el curso titulado Catolicismo Romano. ¿Y cuál es el propósito de este curso? Bueno, dicto este curso porque es necesario que el cristiano de a pie, el ministro del Señor, esté preparado para conocer estos temas y pueda dar respuesta a su fe en cuanto tenga una conversación amigable o debate con un católico, y también saber por qué el católico cree lo que cree, de dónde procede su creencia, de dónde viene todo ese conocimiento que tiene. Así que antes de juzgar con prejuicios, sin amor, sin espíritu de unidad, es mejor estudiar la situación, es mejor estudiar lo que ellos creen, es mejor saber por qué ellos creen lo que creen. Así que, queridos amigos y hermanos, esta primera sesión va a ser totalmente gratuita. Al final diré cómo participar de las demás sesiones. Así que empecemos. Vamos a proyectar nuestro título, es el Catolicismo Romano, y vamos a empezar con la sección número 1, el cristianismo católico. Esta es una sección histórica. Así que estemos atentos, por favor. El vocablo católico. Empecemos por ahí. El vocablo católico, queridos hermanos, proviene de una palabra griega, que es katholu. Y katholu está compuesto por dos palabras griegas, como ustedes pueden ver allí. Kata, que significa en, sobre, y holos, que significa todo o entero. Esto quiere decir que la palabra hacía referencia a algo que lo cubría todo. Ese algo hacía referente a todo lo posible. Hay una prueba muy antigua, es una inscripción del año 6 a.C., en donde se usa este adverbio catholique, ya en femenino, que tiene el sentido de general. Ahí ustedes lo pueden corroborar, si ustedes pueden buscar en internet. Hay una inscripción del año 6. El término no aparece en el Nuevo Testamento, en griego obviamente, pero sí aparece muchísimo en la literatura post-apostólica. Cuando mueren los apóstoles, vienen los obispos, los primeros pastores o ministros del Señor, y ellos hacen epístolas, discursos, homilias, apologías por escrito, y es ahí donde ellos usan con mucha frecuencia esta palabra, ya de forma adjetiva, católico o católicos en plural. Veamos esta literatura cristiana antigua. Ignacio de Antioquía, se cree que él fue el primero en usar el adjetivo católico para calificar a la Iglesia de Cristo. Dice así en sus escritos: donde aparezca el obispo, allí está la comunidad, como donde está Jesucristo. Allí está la Iglesia católica. En griego es katholike ecclesia. Katholike ecclesia. Esto se encuentra en la epístola a los Esmirneos, en el párrafo 8, sección 2. O sección 8, línea 2, o como ustedes gusten llamarle. Pero es ahí donde Ignacio usa ya este adjetivo y lo aplica a la iglesia. Bueno, el sentido aquí es de iglesia verdadera, más o antes de que signifique universal, ¿sí? Porque está hablando del obispo que está dentro de la iglesia, dirigiendo la iglesia. Jesucristo entonces es el que está por encima. Si está ahí Jesucristo, entonces hay una iglesia verdadera, hay una iglesia católica. Ese es el sentido que aplica Ignacio de Antioquía con este adjetivo a la iglesia verdadera. Sigamos con otros escritos. En el martirio de Policarpo también se usa el adjetivo en sentido de verdadera iglesia. Se lee así: cuando terminó la oración, aquí está hablando de Policarpo. Policarpo termina de orar, después de haber hecho memoria de la iglesia católica esparcida por el mundo. Esto está en la sección 8, versículo 1, verso 1, párrafo 1, como ustedes gustan llamarlo. Esto está en el martirio de Policarpo. Miren cómo la expresión iglesia católica esparcida por el mundo. Tenemos otra sección, en la sección 19,2, dice: Policarpo bendice a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, y piloto de nuestros cuerpos y pastor de la iglesia católica esparcida por el mundo. Bueno, aquí
el autor del martirio de Policarpo está diciendo, ya Policarpo ha muerto, y ahora bendice Policarpo, bendice en el cielo al Señor. Con todo esto, con lo que describe acá. Y menciona la Iglesia Católica, que Jesucristo es el pastor de la Iglesia Católica, que está esparcida por el mundo, ¿no ven? Vemos que desde muy temprano el término católico ya está haciendo referencia a que está abarcando algo. O sea, la iglesia está por todo el mundo, abarca el mundo, por eso católico. Pero aquí también el sentido es de verdadero, la iglesia verdadera que está esparcida por el mundo, abarca el mundo. Sigamos con más literatura para seguir fundamentando el término católico. Tertuliano, en su prescripción contra los herejes, dice lo siguiente, leamos. Marción, Valentín, que al principio fueron creyentes de la doctrina de la Iglesia Católica, hasta que a causa de su curiosidad siempre inquieta, con la que incluso contagiaron a los hermanos, fueron expulsados más de una vez. Esto lo dice en la sección 30, versículo, párrafo 1. Bueno, Tertuliano aquí está diciendo que estos dos personajes, Marción y Valentín, se dejaron llevar por ciertos conocimientos, se alejaron de la doctrina católica, de la iglesia católica, y fueron expulsados muchas veces de esta iglesia verdadera, la iglesia católica, la iglesia universal. Entonces, eso es lo que quiere decir Tertuliano en este escrito. Pero vemos más literatura. Sigamos. Cipriano de Catargo, en sus cartas, obviamente que están en idioma latín, usa el sentido de iglesia universal. Aquí sí ya aplica el sentido de universal. Leamos. Enterado de que ha sido hecho obispo novaciano contra la iglesia católica, aquí está en latín, Catholicae Ecclesiae. Catholicae Ecclesiae está en su carta número 44 de versión, verso, capítulo, párrafo 1, sección 1, versículo 1. Bueno, menciona aquí a la iglesia católica con este adjetivo católico. O sea, la iglesia es universal. Este novaciano se hizo obispo, no estaba de acuerdo Cipriano que este obispo fuese, digamos, el papa. No quiso, él no quería que fuese el obispo que llegue a ser papa, no quería. Por eso él está en contra de ello. Entonces está en contra. Si Novaciano es obispo, si él llega a ser papa, no, eso está en contra de la iglesia católica. No es una elección legítima. Eso es lo que está diciendo aquí Cipriano en el contexto de su carta. Hay que leer la carta, obviamente, que está en latín, Catholicae Ecclesiae. Bueno, sigamos con otro escrito de Cipriano. Dice, mas los caídos no cesen de rogar a Dios, ni abandonen la iglesia católica. Otra vez aquí en término latino, Catholicae Ecclesiae, que es la única y sola por el Señor fundada. Bueno, acá Cipriano está siendo muy categórico. La iglesia católica es única y sola que el Señor ha fundado. La iglesia universal la fundó el Señor. La que en palabras de Policarpo sería la que está, mejor dicho, en palabras del martirio de Policarpo, ¿no? Está esparcida por el mundo. Muy bien. Entonces vemos aquí que Cipriano se está dirigiendo a los que han caído en pecado. Los que han caído en pecado no se alejen de la iglesia católica, sino rueguen al Señor, pero permaneciendo dentro, porque dentro de la iglesia encuentran restauración, encuentran disciplina, encuentran amor, encuentran restitución. Eso es lo que está diciendo Cipriano. Está aconsejando a los que han caído. Dentro de la iglesia católica tienen que restaurarse, no alejarse. Buena lección para nuestros tiempos. Sigamos con más literatura. Cirilo de Jerusalén hace una diferencia entre la verdadera iglesia y otros grupos que también se quieren pasar por iglesias o asambleas. Leamos en su Catequesis 18, dice así. Y si alguna vez estáis peregrinando en las ciudades, no indaguéis simplemente dónde está la casa del Señor. Pues las otras sectas de los profanos también intentan llamar a sus propias guaridas casas del Señor. Ni simplemente dónde está la iglesia, sino dónde está la iglesia católica, porque este es el nombre peculiar de esta santa iglesia. Miren, aquí los términos de Cirilo son muy fuertes, cosa que romperían el corazón de cristal de muchos cristianos hoy en la actualidad.
Dicen que las sectas son guaridas. ¡Wow! Bueno, son lobos. Los lobos tienen guarida. Bueno, ya lo decía la Biblia. Lobos rapaces que después de los apóstoles iban a venir a esparcir al rebaño, a comerse el rebaño. Y mira cómo Cirilo usa esta expresión, guaridas. Sus guaridas, estas sectas son guaridas. Y estas sectas se quieren hacer pasar por la casa, por la asamblea, por iglesia católica del Señor. Y lo que aconseja Cirilo es, como en aquellos tiempos, en los primeros siglos de la iglesia, había predicadores itinerantes o hermanos que, esparcidos por la persecución, salían de sus ciudades natales y se iban a otra a refugiarse. Decían, no preguntes por simplemente dónde hay una iglesia cualquiera, porque te pueden decir, acá, esta es la iglesia, y te metes a una secta. No, pregunta, ¿dónde está la iglesia católica? ¿Dónde está la iglesia verdadera, única y sola por el Señor fundada, como leímos antes? Solamente así se puede identificar a la verdadera iglesia de las demás sectas, que son guaridas, como menciona aquí en su catequesis Cirilo. Sigamos más adelante, ya estamos entrando al siglo V. Agustín de Hipona afirma lo siguiente, el más famoso de los padres de la iglesia. Y por último, el nombre de católico, que no sin razón entre tantas herejías, la iglesia ha conservado de tal modo que, aunque todos los herejes quieran llamarse católicos, cuando un extraño pregunta dónde se reúne la iglesia católica, ningún hereje se atreve a señalar su propia capilla o casa. Esto está en su escrito contra la epístola fundamental a Maniqueo. Muy bien. Aquí, en latín, Agustín usa el término iglesia católica. Y está haciendo igual, digamos, una referencia a lo que ya dijo Cirilo, de Jerusalén. Está diciendo que los herejes desean ser también iglesia, pero no pueden señalarse como iglesia porque ellos mismos estarían haciendo una autodestrucción, se estarían negándose a sí mismos. Ellos quieren ser iglesia, pero no, porque saben que son herejes, han salido de la iglesia católica. No son iglesia católica, no. Entonces, el término católico solamente lo conserva la iglesia verdadera, fundada, sola y única por el Señor Jesucristo, como ya leímos en un escrito aparte en Cirilo y Tertuliano. Muy bien. Entonces, hasta aquí estamos viendo cómo el término es usado en la literatura cristiana antigua. Cómo se usaba esta expresión católico como iglesia verdadera, como iglesia universal, única y sola por el Señor fundada. ¿Por qué? Porque en esos tiempos no habían denominaciones. En esos tiempos no existían los concilios que hoy conocemos, como metodistas, pentecostales, reformados, bautistas, anabaptistas, presbiterianos. Eso no existía en esos tiempos. El término era un término común, usado y aplicado para la iglesia, que era una sola, esparcida por el mundo. No tenían conflictos ellos, como nosotros sí podemos tener. Pero sigamos con la literatura cristiana. Ya para el siglo V, este es el tiempo de Agustín, el adjetivo católico ya se aplicaba a personas cristianas. Y cuando se aplicaba a las personas cristianas significaba que ese cristiano era perteneciente a la fe de la iglesia católica. O sea, si yo soy católico es porque pertenezco a la fe de la iglesia. ¿Cuál iglesia? La única y sola, fundada por el Señor, la católica. Así se entendían en los tiempos de los primeros siglos de la iglesia. No en el sentido actual, obviamente. En algunas ocasiones el término parece aplicarse solamente a las autoridades eclesiales, a los obispos, como parece usar Agustín Hipona en otro escrito. Leamos. Pero si por casualidad logras encontrar en el Evangelio un testimonio incontrovertible del apostolado de Maniqueo, debilitarás mi respeto por la autoridad de los católicos, que me piden que no te crea. O sea, los obispos que enseñaron a Agustín a creer en el Evangelio. Ellos son los católicos, las autoridades, los obispos, sus pastores, como soldríamos decir hoy. ¿Qué más dice? Y el efecto de eso será que ya no podré creer tampoco en el Evangelio. Ya no, porque fue a través de los católicos que obtuve mi fe en él, en el Evangelio. Y así cualquier cosa que traigas del Evangelio ya no tendrá ningún peso para mí. Por lo tanto, si no se encuentra una prueba clara del apostolado de Maniqueo en el Evangelio,
creeré a los católicos, o sea, a mis pastores, a mis obispos que me enseñaron, que me inculcaron la doctrina, creeré a los católicos antes que a ti. Aquí Agustín, brevemente, Agustín está refutando a Maniqueo. Se decía ser apóstol de Jesucristo en el tiempo de Agustín. Bueno, hoy abundan un montón de esos falsos apóstoles. Maniqueo era uno de ellos. Y Agustín dice, no. Mira, si yo no encuentro un testimonio tuyo en el Evangelio escrito, yo no te voy a creer. ¿Por qué? Porque a mí los católicos, o sea, los obispos, las autoridades me enseñaron a mí que no te crea a ti. Porque no estás en el Evangelio. Ahora, si tú me dices, si hay una prueba de tu apostolado en el Evangelio, entonces me han engañado los católicos. Los católicos, mis hermanos, las autoridades, la iglesia en general me han engañado a mí y no podré creer en este Evangelio porque me engañaron con este mismo Evangelio. Entonces ese Evangelio ya no tendría por qué creerle. Eso es lo que está diciendo Agustín. Está refutando contra Maniqueo, que se dice ser apóstol de Jesucristo en su tiempo. Claro, él fue un falso apóstol. Eso es lo que está defendiendo Agustín. Por eso le dice, voy a creer mejor y primero en el Evangelio que me enseñaron los católicos. A ti no te voy a creer hasta que me pruebes tu testimonio dentro del Evangelio. Miren, si esta actitud la tuviéramos todos el día de hoy, los pseudoapóstoles no existirían. ¿Qué les parece? Pero bueno, tenemos que convivir con ello. Pero no entremos en vicisitudes apostólicas ni doctrinales. Estamos viendo catolicismo romano. Este escrito se encuentra en Contra la Epístola Fundamental de Maniqueo, sección 5, párrafo o versículo 6, como gusten llamarle. Esto lo escribió Agustín en esa epístola fundamental contra Maniqueo. Sigamos ahora. Vamos a ver la vida de los primeros cristianos. A ver, esto se va a poner un poco interesante. ¿Por qué un poco? Porque lo que viene después va a ser más interesante. La vida de los primeros cristianos. Todo era la enseñanza católica. Se regían esa enseñanza, partían el pan, oraban en comunión. Hechos 2:42, ustedes lo pueden leer en casa. Iban juntos al templo. ¿A qué templo? Al templo de Jerusalén. No había otro templo. Primero se originó en Jerusalén el cristianismo con los 12 apóstoles y los creyentes judíos en Cristo. Dice, congregaban en las casas todos los días. Eso también está en Hechos 2, versículo 46. También tenemos que compartían sus bienes materiales entre sus hermanos creyentes. Lo pueden leer en Hechos 2, 44, 45. También en Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 35. Ahí está como la vida de los primeros cristianos era dada, era generosa. Tenían los bienes en común, como ustedes podrán leer en los versículos que he mencionado. Trabajaban honestamente para ganarse el sustento y ayudar al necesitado. Esto lo vemos en Hechos 18, versículos 2 y 3, Hechos 20, versículos 34 y 35, y también en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Es ahí donde los tesalonicenses van trabajando y Pablo los exhorta a trabajar para que ganen su sustento y puedan ayudar al más necesitado. Seguían sus costumbres locales. Aquí es algo que nosotros muchas veces nos resistimos y a veces hay ciertos debates entre nosotros los cristianos de línea evangélica protestante. Sí, a veces decimos, no hay que seguir la tradición, no, esto no hagamos, pero bueno, o sea, muchos de nosotros celebramos cumpleaños y eso no está en la Biblia. Es una tradición que cada año celebres el cumpleaños de tu hijo, de tu madre, de tu padre, de tu tío, y se haga una reunión, ¿no? Y una tortita, ¿no? Entonces, pero eso no está en la Biblia. Entonces, eso se llama una costumbre social, es una costumbre local. También vemos que algunos celebran fiestas patrias, ¿no? Aprovechan los feriados y salen a pasear, salen de viaje por el Perú, bueno, en el Perú está Machu Picchu, se van de viaje al Cusco, ven Machu Picchu, o ven también se van a otras ciudades emblemáticas como Trujillo para ver ciertas ruinas, como a Arequipa también para ver el volcán, o se van a Ayacucho, bueno, en lugares turísticos, en fiestas patrias. ¿Por qué? Porque se siente el orgullo de ser peruano. Bueno, y eso no lo manda la Biblia, ¿no? Celebrar fiestas patrias, celebrar una independencia no está en la Biblia. Pero los cristianos primeros, de los primeros siglos, no tenían ningún problema, porque esas costumbres locales no entraban en conflicto con los principios bíblicos que aprendían de los apóstoles. No entraban en conflicto. Cuando una costumbre no entra en conflicto, no hay nada que discutir, hermanos.
simplemente se sigue. ¿Por qué? Porque eso es una costumbre local que está ahí arraigado. El evangelio no destruye la cultura, no es acultural. El evangelio tampoco no es que se amolde a la cultura, sino el evangelio mismo dentro de la misma sociedad hace su trabajo porque es poder de Dios. Bueno, no entremos en ese detalle teológico. Sigamos. Citamos Romanos 14:5 y Colosenses 3:16. Ahí vemos los cristianos que seguían algunas fiestas, bebían, comían, etcétera, etcétera, seguían costumbres locales. Respetaban a las autoridades. Sí, vemos que los cristianos en Romanos 13, Pablo exhorta, le dice respeten a las autoridades. Y vamos a ver que los cristianos en los primeros siglos respetaban, incluso aún más, sobrepasaban las leyes en cuestión de respeto. No es que sobrepasaban en cuestión de violación. No. La vida de los primeros cristianos seguimos. Ahora, los primeros cristianos no estaban exentos de problemas. Hay algunos que añoran la iglesia primitiva. Hay cristianos que dicen, la iglesia primitiva llena del Espíritu, se movía el poder de Dios, había sanidad y milagros. Pero esa es una parte, ese es un lado de la iglesia primitiva. Este es el otro lado, los problemas que tenían. ¿Cuáles eran? Engaños. Hechos 5, del 1 a 2, el caso de Ananías y Zafira, que querían engañar a Pedro. Murmuraciones, Hechos 6:1, el caso de las viudas griegas que murmuraron porque no les servían mucho más que las otras viudas que eran hebreas, judías. Murmuración. Discusión sobre opiniones, Romanos 14. Acepta al débil con amor, pero no para entrar en discusiones, para debatir si que debes comer esto, no debes comer esto, debes beber esto, no debes beber esto, ni celebrar Navidad, ya que estamos cerca de Navidad, no celebres Navidad, yo sí celebro Navidad, no. Se discutían por opiniones que no venían ni al caso, que nada tiene que ver con la doctrina. Habían grupos divididos. 1 Corintios 1:12. Yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Peter, de Pedro. Yo soy de Cristo. Jehová es mi pastor. Entonces habían 4 grupitos divididos en Corinto. Esa es la iglesia primitiva. Tenía sus problemas. Celos, contiendas y disensiones. También en la iglesia de Corinto, capítulo 3, versículo 3. Inmoralidad sexual. Sí, inmoralidad sexual. Es más, que hoy día la iglesia esté, digamos, un poquito más santa, o que no se revelen casos escandalosos, no quiere decir que no haya, solamente que están tapados. Hace poco hubo sobre un caso de inmoralidad sexual de Steve Lawson, ¿sí? Si se enteraron de esa noticia, Steve Lawson hace años que estaba con una chica, se reveló todo ello, ha sido disciplinado, excomulgado, expulsado, ya no es pastor, ahí se le quitaron las credenciales. Bueno, inmoralidad sexual sí hay. En la iglesia primitiva lo había en los primeros siglos de la iglesia. Eso de que la iglesia primitiva era del Espíritu, sí, era del Espíritu, pero miren estas cosas. También había estas cosas en la iglesia primitiva. No solamente, no tapemos el sol con nuestro medio dedo y no queremos ver la otra realidad. No, la iglesia es tan humana que tiene estas cosas. Litigios judiciales. Entre hermanos se peleaban por la compra de una propiedad, porque tengo algo contra ti. Entonces, para solucionar sus problemas, los corintios iban a los tribunales en donde la gente los conocía. El juez veía y decía, oigan, pero tú eres cristiano y tú eres cristiano, ¿por qué se pelean entre ustedes? ¿No se supone que debe haber amor y unidad? Entonces, los litigios judiciales entre cristianos que deben solucionar sus casos, sus problemas dentro de la iglesia, entre justos, entre santos, entre cristianos, entre hermanos, que se tienen que comprender la situación. Y es ahí donde Pablo va a decir, ¿no hay algún justo, algún santo, algún capaz de ustedes para juzgar? ¿Por qué tienen que ir hasta los jueces impíos? Y así dan mal testimonio, porque los jueces impíos saben que ustedes son cristianos y entre ustedes se están peleando. Eso no puede ser, dice Pablo. Ojo, no estoy diciendo que apelar a la justicia sea malo, sino que aquí se está dando un mal testimonio entre cristianos, que por cosas simples no se puede llegar a un acuerdo dentro sin hacer escándalo y dando mal testimonio de Jesús ante los impíos. Eso quiero decir. Y Pablo es lo que quiso decir. Había daño mutuo, Gálatas 5:15, ahí literalmente dice, ustedes se muerden, se comen. Eso dice, daños. Habían desacuerdos, Filipenses 4:2.
Acá creo que es hay dos mujeres que no están de acuerdo en la iglesia. Pablo dice, por favor, ayúdenle a estas dos a que se pongan de acuerdo para que la fiesta vaya en paz. Arrogancia religiosa, Colosenses 2:18, léanlo en casa, ahí está, son arrogantes religiosos. Holganza y entrometimiento, segunda de Tesalonicenses 3:11, había gente que porque venía Cristo ya por segunda vez y estaba cerca de su venida, no trabajaba y andaba de chismoso, de chismosa. Y es más, se metían a las casas para que le dieran de comer gratis. Y Pablo después va a decir, no, el que no trabaja, que tampoco coma, trabaje. Había gente holgazana en la iglesia de Tesalónica. Autoritarismo, tercera de Juan 9:10. Tenemos a Diótrefes que expulsaba a todo aquel hermano fiel que aceptaba la visita de un predicador itinerante. Diótrefes quería el primer puesto. Entonces, como él era el obispo encargado ahí de esa iglesia, no quiero que los acepten a ellos. Y aquel que lo acepte en su casa lo voy a expulsar de la iglesia. Ese es autoritarismo. Y eso es lo que Juan, el anciano Juan, le dice a Gallo, mira, ya sé lo que está haciendo él y cuando yo vaya me va a escuchar, parafraseando el texto. Entonces, porque se quiere estar en el primer lugar, quiere tener el primer lugar de todo, es lo que dice Diótrefes. Perdón, lo que dice el anciano Juan a Gallo, lo que va a hacer después cuando se vea cara a cara con Diótrefes. Y lamentablemente no tenemos esa historia registrada en la Biblia, ni ningún registro histórico para ver cómo pasó, ¿no? ¿Qué cosa le dijo Juan a Diótrefes, no? Imagínense, ¿no? El apóstol con su discípulo Diótrefes está haciendo malas cosas, eres muy autoritario. Bueno, no entremos en especulación. También había enfriamiento espiritual. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4 había dejado su primer amor. Tolerancia al pecado. Apocalipsis 2:20, toleras a Jezabel, toleras la doctrina de Balaam, toleraban algunos la doctrina de los nicolaitas también. Habían herejías como la doctrina de Balaam, la doctrina de los nicolaitas, y eso estaba dentro de la iglesia, y como la iglesia lo toleraba, la iglesia sabía que eso estaba mal, pero bueno, estaban en tolerancia al pecado. Y tenemos tibieza, Apocalipsis 3:16. Bueno, la tibieza aquí es aplicado al cristiano. El cristiano llega a ser tibio. No, el mundano no es tibio. No, el cristiano llega a ser tibio. Y la tibieza aquí no es que vas a perder tu salvación, o como algunos piensan. La tibieza es que eres un cristiano que no sirve. Eres un cristiano inútil. No eres frío como las aguas frías que vienen de Colosas, que son refrescantes. Tampoco eres caliente como las aguas calientes termales que venían de Hierápolis, que tenían propiedades curativas. No, ni eres ni frío ni caliente. Eres tibio, por eso das náuseas, por eso no sirves, eres un inútil, es lo que le dice Jesús a la iglesia de la Odisea aquí. La tibieza significa inoperante, inutilidad. No te muestras como cristiano al mundo. Es más, después de este versículo va a decirle, eres desnudo, no tienes ropa, desvestido, eres un pobre diablo. Bueno, parafraseando el texto, ¿no? Y Jesús después le va a decir que de él compre oro, colirio, etcétera, etcétera. Estos son los asuntitos que tenía la iglesia primitiva. Así era la vida de los primeros cristianos. Así era la vida. Muy bien. Pero prosigamos. Pero antes te pido, por favor, que ahí donde estés, querido amigo y hermano, dejes tu like si hasta aquí te gusta el video y dejes tu comentario a ver, o pregúntame qué es lo que significa esto, qué es lo que no entendiste. Te puedo responder quizás en estos días, ¿sí? Y también comparte este video con otros, ¿sí? Para que mucha gente aprenda de este tema interesante de lo que es el catolicismo y por qué los católicos creen lo que creen. Muy bien, prosigamos entonces. Vamos con lo que dice la epístola a Diogneto. La epístola a Diogneto es de un autor anónimo. Describe cómo vivían los cristianos en el siglo II. Miren cómo lo describe. Lo voy a leer. Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por la tierra, ni por el habla, ni por las costumbres, porque ni habitan ciudades propias, ni hablan lengua extraña, ni llevan género de vida distinto del ordinario. En verdad, enseñanza tal no ha sido inventada por ellos gracias al talento o especulación de hombres curiosos, ni se adhieren como otros hacen a una doctrina humana,
Se casan como todos. Tienen hijos, pero no exponen a los recién nacidos. Comparten mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Este es un texto bíblico, ¿no? Bueno, acá está explicándolo. Acá está explicándolo. Tienen una mesa común, pero no una cama común. Están en la carne, pero no viven según la carne otra vez. Pasan la vida en la tierra, pero tienen la ciudadanía en el cielo. Obedecen las leyes establecidas, pero con sus vidas sobrepasan las leyes. ¡Wow! O sea que la ley decía una cosa y ellos honraban de tal manera que se notaba que ellos, wow, no solamente obedecen la ley, sino que hacen algo más por la ley, en beneficio obviamente para la sociedad. Aman a todos y por todos son perseguidos los cristianos. Se les desconoce y se les condena. Se les da muerte, pero se les da vida. Son vituperados y bendicen. Son injuriados y dan honra. Lo que está en rojito, estas palabras, hacen referencia a textos del Nuevo Testamento. A ver si ustedes en casa pueden buscar y escudriñar cuáles son estos textos. Haciendo el bien, son castigados como malos. Castigados, se alegran vueltos a la vida. Por los judíos se les combate y por los griegos son perseguidos. Y los que los odian no saben decir la causa de su odio. Esto lo vemos en la epístola de Ogneto, en la sección 5, los versículos o párrafos del 1 al 3, luego del 6 al 12 y luego del 15 al 17. Ahí está. Esta es la vida de los cristianos del siglo II. Y podemos decir que en adelante también seguían así, porque eran perseguidos. Recordemos que son 10 persecuciones. Bueno, más de 10. Ya lo veremos luego. Ahora, veamos persecuciones y mártires. Vemos en la imagen que hay cristianos dentro del Coliseo romano. Hay un león, obviamente que este león tiene la intención de devorar a estos cristianos, porque así sucedió en la historia. Pero no solamente vemos que estos cristianos van a morir por la boca del león, sino que también alrededor podemos notar que hay cristianos crucificados, porque no negaron la fe. También podemos notar que hay cristianos quemados vivos. Ustedes pueden ver al fondo de la imagen cómo están esas antorchas prendidas. Ustedes pueden ver que están encendidas, lanzando humo. Son cristianos achicharrándose, vivos, por no negar la fe en Jesucristo. Todos ellos están sufriendo el martirio. La iglesia sufrió persecuciones romanas, obviamente, por 249 años, casi 2 siglos y medio, alternando entre periodos cortos de paz. O sea, no es que 249 años de persecución no fue, sino que durante todos esos años hubo momentos en que no se persiguieron la iglesia y tuvo paz la iglesia, pudo ejercer su evangelismo, sus reuniones sin temor alguno. También es interesante notar que la cantidad de 10 persecuciones carece de base histórica. Generalmente se enseña que son 10 persecuciones crueles contra la iglesia, pero no fueron en realidad 10. No hay ningún escrito, ningún rasgo arqueológico o un artefacto. No hay nada que nos haga deducir que fueron 10, solamente 10 persecuciones romanas. El número 10 es una cantidad simbólica. Según el autor Jesús Álvarez en su libro de Historia de la Iglesia en la Edad Antigua, el número 10 evoca a las 10 plagas. Así como Israel estuvo en medio de las 10 plagas que azotaron Egipto, las 10 persecuciones representan ese símbolo, como la iglesia jamás apostató. Bueno, los mártires que no apostataron de la fe fueron pues perseguidos durante 10 persecuciones. Número simbólico para que hacer remembranza a las 10 plagas de Egipto. Así como ellos se fueron liberados después de 10 plagas, después de 10 persecuciones, vemos que la iglesia ya dejó de ser perseguida en el siglo IV. Pero no hay base histórica para decir que son 10. Ahora, vamos a mencionar
las persecuciones y veremos que no son 10. Ustedes mismos lo pueden contar en casa después de ver el video. Ahora, empezamos con el Nerón, que fue el que dictaminó la primera persecución romana en contra de los cristianos. Nerón, abusivo, fue el que tomó como pretexto el incendio de Roma en el año 64 para acusar a los cristianos. Y aquí se cree que sufrió el martirio los apóstoles Pedro y Pablo, conocidos como San Pedro y San Pablo. Esta persecución se denomina persecución a individuos particulares. No es una persecución, digamos, todos los cristianos van a ser perseguidos. No. Con Nerón empieza una persecución particular, más que nada en Roma y en otros lugares aledaños, pero no fue, digamos, sistemático en todo el imperio, que donde hubo cristianos fueron perseguidos sin más, sin misericordia y crueldad. No, así no empezó la persecución. Fue dirigido solo a individuos particulares, en este caso un grupo de cristianos que se le acusaba de haber incendiado Roma, más que nada. Los que estaban en otros lugares, pues ellos no son los culpables. Ellos no fueron perseguidos. Los que estaban en Tiatira, los que estaban en Catargo, los que estaban en Alejandría, los que estaban en Jerusalén, ellos no tenían culpa de que se incendiara Roma, por lo que ellos no fueron perseguidos. Sigamos. Galba, Otón, Vitelio, Vespasiano y Tito no registran persecución a los cristianos. No registran. Entonces este es un tiempo corto de paz. Desde 68 hasta el 81 tenemos aquí más o menos unos 10 años, un poquito más de 10 años de paz para los cristianos. Pero luego de estos 10 años aproximadamente de paz viene la segunda persecución, la de Domiciano. Domiciano, cuyo reino se cree que es el contexto de Apocalipsis. Esta persecución cruenta es el contexto de Apocalipsis, es lo que se cree, porque hay otra postura que cree que el contexto de Apocalipsis es la persecución de Nerón. Bueno, entre los dos está, no vamos a discutir ello en esta oportunidad. Aquí en esta persecución de Domiciano padecieron Clemente de Roma, Flavio Clemente y el apóstol Juan. Flavio Clemente fue el sobrino de Domiciano. Miren, sobrino de Domiciano, una gente importante que también creyó en el Señor y murió sin negar la fe. Aquí también el apóstol Juan es perseguido, es torturado, sufre martirio aquí. Luego viene otro tiempo de paz con el emperador Nerva, que prohibió realizar procesos a los cristianos por ateísmo y por costumbres judaicas. Bueno, para los romanos que creían en varios dioses, un cristiano era un ateo, porque un cristiano negaba la existencia de los dioses romanos. ¿Se entiende, verdad? Entonces, si yo, romano, tengo varios dioses y viene otro y los niega, entonces para mí ese cristiano es un ateo, porque no cree en mis dioses, es un ateo. Entonces, en este sentido, se dice que ya no se puede acusar de ateísmo a los cristianos en el tiempo de Nerva. Sigamos. Luego viene Trajano y él tiene una conversación con Plinio el Joven. Plinio el Joven estaba en Bitinia como gobernador y él allí en esas conversaciones que tiene, pues fija una norma de cómo procesar a los cristianos acusados. Entonces ahí es donde sufren el martirio Ignacio de Antioquía, que fue devorado por leones, y Simeón, obispo de Jerusalén. Adriano, luego este emperador también persigue a los cristianos, continúa con la norma de Trajano, sigue norma, o sea, mira, los cristianos que son acusados le vas a procesar de esta manera, si se niegan la fe, hazle la prueba de que sacrifiquen a los dioses romanos. Si no niegan la fe, bueno, tortúralos de tal manera que puedan negar, y si no son hallados culpables, pues no, listo. Adriano fundamenta o digamos sigue esta línea de Trajano y lo vemos en su rescripto a Manucio Fundano. A Manucio Fundano le dice, mira, sigue los preceptos de Trajano prácticamente. Yo también los sigo para que así puedas procesar a los cristianos. Aquí con Adriano padecieron Eustoquio y Teopista, dos esposos con sus 3 hijos. No negaron la fe. El Papa Telésforo, miren, ya un obispo romano que es aquí ya martirizado, Sinforosa y sus 7 hijos. También son mártires conocidos dentro del ámbito católico. Antíoco Pío.
Antonio Pío, aunque protegió a los cristianos contra la furia de las masas, hubo igual persecución. Aquí muere Policarpo de Esmirna, por eso aparece un obispo de Esmirna escribiendo sobre el martirio de Policarpo. Por eso existe ese escrito. Policarpo no escribió su martirio, fue un obispo de Esmirna que escribió ese martirio de Policarpo. También muere Justino Mártir, Lucio y Ptolomeo. Mueren estos conocidísimos mártires por la iglesia en este tiempo de Antonio Pío. Sigamos. Tenemos también a Marco Aurelio. Marco Aurelio hizo cultos públicos a los dioses, en los cuales no asistieron los cristianos. Obviamente no iban a asistir los cristianos. En León fueron los mártires el obispo Fotino y los diáconos Santo y Atalo. Y también hubo una esclava llamada Blandina que no negó la fe y fue martirizada. Son conocidos en el ámbito católico. En Roma hubo más confesores que mártires. Un confesor es aquel cristiano que fue torturado, encarcelado, fue enjuiciado, todo ello, fue exiliado, pero no negó la fe y no murió. Ese es un confesor. Un confesor, repito, es aquel que es torturado, exiliado, encarcelado. Le hacen de todo, pero no niega la fe, pero no muere. No es mártir, no muere por la fe. Queda vivo. Pero sí hubo una mártir muy conocida en Roma, que es Santa Cecilia. Santa Cecilia. Su cadáver se encontró en una de las catacumbas que está debajo de Roma. Cómodo es el siguiente emperador, donde también hubo una persecución. Con Cómodo hubo un tiempo de paz, sí, al principio, porque se cree que Marcia, la esposa de él, era cristiana. Sin embargo, surge persecuciones por eso. O sea, el emperador no es que dictaminaba un edicto en este tiempo, no es que ya todos los cristianos van a perecer, no, sino es que en ciertas regiones había esos animadversiones contra los cristianos, no en todas. Por eso, persecución a individuos particulares, a cristianos particulares. ¿Quiénes fueron mártires aquí en el tiempo de Cómodo? Bueno, el senador romano Apolonio, los 12 mártires de Esili, como Esperancio, Nazario y los demás compañeros. ¿Sí? Estos son los más conocidos y famosos mártires del tiempo de Cómodo. Ahora vayamos a la persecución no sistemática de la iglesia. Esto se refiere que durante el reinado de estos emperadores que vamos a ver, no persiguieron, digamos, a toda la comunidad eclesial, sino que se enfocaron más a las cabezas, a los obispos, a los diáconos, porque como dice el dicho, muerto el perro, se terminó la rabia. Hay que ir por la cabeza primero. Una vez muerto la cabeza, el cuerpo se va a desmoronar solito. Y eso es cierto. Pero en el tiempo de Pertinax y Didio Juliano no hay registro de persecución. Quizás estos dos emperadores no son tan conocidos, pero aquí lo ponemos como que hubo paz. A menos corto tiempo, unos 2 años, pero hubo paz. Luego viene Septimio Severo. Él sí prohibió la conversión al cristianismo, o sea que la evangelización no se podía realizar de buenas a primeras. Y la propaganda evangelística tampoco se podía dar. Esto lo hizo en el 202 después de Cristo. Entonces aquí se persiguieron a la iglesia y los mártires célebres Leonidas, el papá de Orígenes, perseguido, Perpetua, Felicitas, Basílides y Potamiana. Fueron los mártires, bueno, estas son mujeres, que dieron su vida al no renegar la fe en Jesucristo. Tenemos ahora Caracalla, Heliogábalo, Severo Alejandro. Estos 3 emperadores se mostraron a favor de los cristianos. Y acá tenemos un periodo largo, bueno, un poquito más largo que los otros, pero tenemos un periodo largo de paz para los cristianos. Además, estos emperadores se mostraron a favor, porque lo que en tiempos de Septimio Severo se confiscó,
se tomó de los cristianos como sus lugares, sus altares, sus tesoros, sus cementerios. Bueno, estos emperadores se los devolvieron a los cristianos. Le devolvieron los lugares de culto y hubo libertad para los cristianos para que ofrezcan su culto al Señor. Pero después de estos 3 emperadores benévolos, como para los cristianos, viene Maximino, que persigue a la jerarquía eclesiástica. Fueron mártires aquí en Roma el Papa Ponciano y el antipapa Hipólito. Un antipapa es aquel que no está de acuerdo que sea papa el papa que fue elegido. En este caso, Hipólito no quiso que Ponciano fuera papa, ¿sí? Hay razones varias, hay por una cuestión doctrinal, porque la política se interpuso y cuando un político pone un papa, pues no es legítimo, ¿sí? O por algunas otras cuestiones personales. Bueno, Hipólito no quería que Ponciano fuera el papa, por eso es un antipapa. No es que no quería que no hubiera papa, sino que sí, tiene que haber uno que rija la iglesia, que dirija, pero no quiero que sea él. Ese es un antipapa. También el papa Antero, después de Ponciano, sigue Antero, y Antero también es martirizado aquí. Mueren en el exilio ambos, si mal no recuerdo, Ponciano y el papa Antero mueren en esta persecución. Luego viene Gordiano III y Filipo el Árabe. Acá también tenemos un tiempo más o menos de casi 10 años de paz para los cristianos, en donde ellos gozaron de cierta libertad. Al final de su reinado, Maximino revocó la persecución y reinó la paz para los cristianos. Parece que Filipo se bautizó y se sometió a la penitencia pública de la iglesia por haber participado en un culto oficial pagano. Entonces aquí vemos cómo este emperador Filipo el Árabe decide mostrar fe. Entonces la iglesia le da penitencia pública. Muy bien, hijo, entonces tú vas a cumplir esta penitencia, porque sabemos que tú has hecho un sacrificio a un Dios que no debiste hacer, pero recibes perdón de Dios con esta disciplina. Eso es lo que pasó con Filipo el Árabe. Bien, interesante, ¿verdad? Esta historia. Que un emperador romano forme parte de las filas cristianas católicas. En el sentido que hemos estudiado, obviamente. Persecuciones sistemáticas contra la iglesia. Bueno, aquí, queridos hermanos, ya hay algo más organizado. Aquí ya se da un edicto, y cuando un emperador da un edicto, se tiene que cumplir a cabalidad en todas las regiones que domina el Imperio Romano. Comenzamos con Decio. Decio publicó un edicto que obligaba a todos los súbditos a ofrecer sacrificios a los dioses oficiales del imperio, dioses romanos. Los cristianos no acataron, claro que no. Ellos creemos en un solo Dios, por lo que el Papa Fabiano y otros fueron martirizados en Roma, sobre todo, ¿no? Entonces allí vemos ya que Decio da un edicto, dice, todos van a adorar a los dioses. Quien se niegue, muerto, perseguido, en la cárcel, torturado. Listo. También en este tiempo de Decio, a causa de esta persecución, hubo un mayor número de libeláticos. ¿Qué es un libelático? Un libelático era aquel que recibía un líbelo. ¿Qué es el líbelo? El líbelo, queridos amigos y hermanos, acá voy a pasar a explicar. El líbelo es un certificado. El certificado que constataba que esta persona adoró a los dioses romanos, a los dioses paganos. Eso era el líbelo. Quien tenía el líbelo no era objeto de persecución. Los cristianos, aquí muchos apostataron de su fe, obtuvieron el líbelo para que no sean perseguidos. Y también había otra manera. Algunos cristianos de posición económica, pues no grande, acomodada, ricos, obtuvieron el líbelo por lo bajo. O sea, ellos no fueron perseguidos, sí, pero al no querer negar la fe, hicieron algo ilícito. O sea, se acercaron a funcionarios
pagaron a sus funcionarios para que le diera por lo bajo un líbelo. Entonces, cuando venía un romano a perseguir, decía, yo tengo acá un líbelo. Claro, o sea, no adoró nunca a un dios romano, pero tenía un líbelo. Entonces, eso bastaba para que no fuera, pues, perseguido, torturado, que su casa fuera confiscada, que sus hijos fueran muertos a causa de su fe. Entonces, también habían así, pero la iglesia los tomaba como apóstatas, estos cristianos que tenían líbelo, los libeláticos. O sea, ya sea por los que apostataron o por lo que por lo bajo fueron libeláticos, entre comillas, ¿no? Falsos libeláticos. La iglesia tuvo un momento de discusión de cómo tratar a estos que apostataron después. Sí. Pero sigamos viendo las diapositivas. A ver, hubo libeláticos, pero también hubo confesores, o sea, cristianos que fueron torturados, todo, pero no murieron mártires, no negaron la fe. Por ejemplo, un confesor en la época de Decio fue Orígenes. Orígenes no murió mártir, fue torturado, sí, obviamente, fue perseguido, pero no negó la fe. Él no murió mártir. Ahora, aquí cuando ya pasa esta persecución, la iglesia discute sobre cómo ahora admitimos a los libeláticos, a los que apostataron, o no los admitimos de nuevo. En algunos sectores, digamos, orientales y occidentales, en Roma, en la zona de lo que es Asia Menor, bueno, fueron, digamos, de una manera benévolos, porque sí, bueno, los vamos a admitir, pero tienen que pasar por una penitencia, ¿sí? Penitencia pública, dependiendo de su caso, de cada libelático. En la zona norte de África, si mal no recuerdo, hubo partes en que no, o sea, estos ya apostataron, estos no pueden ser admitidos. Pero poco a poco, bueno, eso poco a poco fue en discusión y se fueron admitiendo también poco a poco a estos que apostataron de la fe. Es muy complejo, o sea, la historia no es que sea así de fácil porque los documentos, algunos, no son tampoco fáciles de descifrar, hay que hacer ciertas deducciones, ciertos manejos en la historiografía. Entonces es muy complejo saber cómo fue el proceso de los libeláticos. Algunos lo admitieron de buenas a primeras, otros le pusieron penitencia, otros dijeron no, para mí ya no es. Bueno, cada obispo en su región, en su localidad, administraba su iglesia como bien le parecía. Entonces, fue complejo la admisión de los libeláticos, de cristianos que apostataron por la fe o falsos libeláticos, cristianos que obtuvieron por lo bajo este certificado que les hacía apóstatas entre comillas. Pero sigamos. Tenemos a Galo. La persecución de Galo, bueno, al principio cesó la persecución, pero hubo todavía, digamos, el edicto anterior, ¿no? Eso no fue, digamos, eliminado, no fue derogado. Los cristianos se negaron a ofrecer sacrificios a los dioses de su tiempo. ¿Por qué? Galo, en su tiempo vino una peste que sacudió Roma. Entonces, para aplacar la ira de los dioses, pues dijo él, bueno, vamos a hacer sacrificio a los dioses. Los cristianos no hicieron caso, obviamente, ellos adoran a un solo Dios, entonces perseguidos. El Papa Cornelio murió en el destierro en el gobierno de el emperador Galo. Seguimos con Valeriano. Valeriano publicó un edicto en el 257 que obligaba a todos los cristianos a ofrecer sacrificios a los dioses. Ven que hasta ahorita estamos viendo ya edictos, reglas, estamos viendo órdenes de los césares, y la orden de César se tenía que cumplir en todo el imperio. Entonces, este edicto ya es, pues, general, sistemático, organizado. Ya iban tropas, ya iban legiones a perseguir a los cristianos que no acataban el edicto. Esto ya sin excepción. Prohibía a los cristianos visitar a los cementerios y hacer cultos bajo pena de muerte. Pena de muerte. Aquí, ¿quiénes murieron? ¿Quiénes fueron mártires? Bueno, los más conocidos es el Papa Sixto II y su diácono Lorenzo. Yo les invito a que puedan leer esta breve historia de Sixto con Lorenzo, su diácono. Es una historia muy dramática, cómo fueron aquí martirizados. También Cipriano
Cipriano de Catargo, el obispo de Catargo. Acá también murió en esta persecución. Tenemos las persecuciones sistemáticas contra la iglesia. Ahora vemos la de Galeno. Galeno no persiguió a los cristianos. Él restituyó más bien a los cristianos los cementerios y los lugares de culto que fueron confiscados por su papá Valeriano en la persecución anterior. Su padre, pues, persiguió a los cristianos. Él decide no perseguir a los cristianos. Él fue más benevolente con los cristianos. Acá hay un tiempo de paz de 8 años más o menos. Aureliano se toma dentro de las 10 persecuciones. Aureliano persiguió a la iglesia, sí, fue sistemático, pero no tuvo repercusiones negativas, porque Aureliano, cuando promulga su edicto, le duró poco, porque fue asesinado por sus oponentes, por aquellos que no querían que fuera César. Bueno, más allá de la historia romana entre los césares, sí, algunos consideran, sí, Aureliano persiguió a la iglesia. El autor Jesús Álvarez dice no repercutió mucho, no puede ser tomado como una persecución como tal. Así que lo considera como un tiempo de paz en la época de Aureliano. Jesús Álvarez, autor de Historia de la Iglesia de la Edad Antigua. Tenemos a Tácito después, Floriano, Probo, Caro, Numeriano y Carino. Estos emperadores no son tampoco muy conocidos dentro de la historia de Roma. Si alguien de ustedes es historiador, la mayoría de la gente no conocen estos emperadores. Los cristianos tampoco no los conocemos. No registran persecución a la iglesia. Las razones son varias. Puede ser que se preocuparon más por la política, porque un emperador, cuando entraba, no es que todos se alegraban por el nuevo emperador, habían opositores, que no querían que él fuera emperador. Entonces, una cuestión política era pues ganarse al Senado, ganarse a la legión, ganarse a los pretorianos, ganarse al pueblo también. El pueblo a veces no quería que tal César fuera César. Entonces, se preocuparon más por la política, o quizás se preocuparon más por una batalla. Cuando surgía un nuevo emperador, él tenía que demostrar que era el emperador y se iba a una batalla a conquistar un pueblo, el pueblo más difícil quizás. Entonces se enfocaban tanto en la batalla que dejaban pues de lado otros asuntos, en este caso perseguir a los cristianos. O puede ser que fueron asesinados. Sí, había, por ejemplo, Floriano, que solamente reinó poco tiempo, en el año 276 fue asesinado. Sí, por eso un año nada más de reinado, pocos meses algunos tienen de reinado nada más. ¿Por qué? Porque la guardia pretoriana, los soldados, las legiones no estaban de acuerdo a que él fuera el César. Entonces había todo un complot detrás y lo asesinaban al César de turno. Estos son los factores del por qué no registran persecuciones estos emperadores poco conocidos. Se dice entonces que hubo un tiempo de paz para los cristianos. Tenemos por último al famosísimo de todos, Diocleciano. Diocleciano, aquí podemos ver su imagen, un Diocleciano joven. Se sabe que este emperador apreciaba a los cristianos, sí, apreciaba a los cristianos. Él tenía servidores cristianos en su propio palacio imperial que estaba en Nicomedia incluso. Había cristianos que ejercían cargos públicos en su reinado. ¿Por qué? Porque en su reinado no se obligaba al juramento ante los dioses paganos. O sea, un cristiano quería ser, digamos, un mayor, un prefecto o tener un cargo público. Entonces ya no se le obligaba a que jure ante un dios pagano. Solamente, ya muy bien, te damos el cargo y listo. Eres una persona con un cargo público para el beneficio de la sociedad. Pero Diocleciano tuvo un compañero, su César, Galerio, que lo presionó, porque Galerio quería tomar los tesoros, las cosas valiosas que tenía en la iglesia, los lugares que tenía en la iglesia. Quería poseerlos. Entonces presionó a Diocleciano para que promulgara 4 edictos generales que obligaban a los cristianos a destruir sus lugares de culto, a entregar los libros sagrados, aquí se quemaron muchos escritos, y a ofrecer sacrificios a los dioses paganos. 4 edictos, imagínense.
Esta persecución se considera la más cruenta, la más sangrienta, la más trágica para los cristianos, la más... ¡Wow! Acá corrió sangre a ríos, a mares, como se suele decir en el dicho popular. Así es considerado la persecución de Diocleciano. La persecución de Diocleciano, bueno, a pesar de que es considerada la peor de todas, esto solamente ocurre en la parte de Oriente. Recordemos que Diocleciano, él, para administrar bien el imperio, como ya era grande el imperio, él lo divide en dos. Y de esas dos partes, Diocleciano solamente gobierna la parte oriental. En Occidente está Constancio Cloro. Cada uno va a tener ya sus sucesores fijos. Constancio Cloro, en la parte de Occidente, no fue muy riguroso con los edictos de persecución que dictaminó Diocleciano. Pero sí hubo mártires. En Roma, el Papa Marcelino y Sebastián fueron, el Papa Marcelino fue perseguido y martirizado en esta persecución. Sebastián, que era un soldado de alto rango en el ejército romano. Y en España, el centurión Marcelo y los niños Justo y Pastor. Niños que no negaron la fe. ¡Wow! Qué terrible, ¿verdad? Pero ¿cómo es la historia, no? Que niños seguros de quien han creído no negaron la fe y se inmolaron en el martirio. Después de estas persecuciones de un tiempo trágico para la iglesia, llegamos al fin de la persecución. El edicto de tolerancia promulgado por Galerio en el 311 hizo que el cristianismo fuese reconocido por el Estado. Pero Galerio no derogó su edicto anterior de perseguir a los cristianos. No derogó el edicto de Diocleciano. No lo derogó. Hizo este edicto a la par. O sea, es lo mismo que nada. Te pueden perseguir de todas maneras. Te reconocen como cristiano, pero igual. O sea, si tú atentas contra el patrimonio romano, si no aceptas a los dioses romanos, o sea, igual te van a perseguir. Pero sí te reconocemos como cristiano. O sea, es lo mismo que nada lo que hizo Galerio aquí. Pero esto ya abrió una puerta. Que el cristianismo sea reconocido por el Estado. Lo que hizo que Constantino I promulgara el edicto de Milán en el 313, donde se proclamaba ya la libertad religiosa y la restitución de los lugares de culto y bienes a la iglesia, a las iglesias locales, a los cristianos. El edicto de Milán no hizo el cristianismo oficial como la religión del Estado, no. Lo que hizo fue dar, digamos, ya libertad religiosa. Ya despreocúpense, cristianos, no van a ser perseguidos por su fe, hay libertad. Más bien ahora va a estar prohibido que los persigan, porque el edicto decía que hay libertad religiosa. Entonces, hasta aquí todavía existía paganismo, existían otras religiones que estaban en los lugares del Imperio Romano, y el cristianismo era una religión más aceptada y reconocida por el Estado, que ya no iba a ser perseguido. Lo que ocurre después en el 380 con Teodosio I, aprueba el edicto de Tesalónica en este año, y es en este edicto donde recién el cristianismo es la religión oficial del imperio. Aquí ya no se admite otra religión, ya no se admite la religión egipcia, no se admite el zoroastrismo, no se admite la religión griega, no se admite la religión romana, ya no se admite el mitraísmo, ya no se admite esos religiones. Tiene que ser solo el cristianismo el que impere como religión en todo el imperio romano. Y es aquí donde ahora cosa curiosa, los perseguidos cristianos ahora pasan a ser perseguidores. Ahora perseguía a los paganos. Miren cómo se invirtieron las cosas. Teodosio, con su edicto de Tesalónica, hizo que los cristianos perseguidos ahora pasen a perseguir a otros paganos. Qué cosas curiosas la de la historia. Bueno, es la historia. No podemos tapar eso con un dedo. Y sí,
Aquí no se aceptaba otra religión más que la cristiana. Se cristianizó a todo. Y es aquí donde empieza pues ya de alguna manera el sincretismo que va ingresando a la iglesia. Sí, va ingresando sincretismo a la iglesia. Ciertos, bueno, como tu Dios, Sol, entonces como yo tengo mi Dios que es el Sol de Justicia, Cristo, entonces Él es Jesucristo y lo van transformando, o sea, van amalgamando ciertos dioses, van amalgamando ciertas costumbres y lo van poniendo el ropaje de cristiano a algunas costumbres paganas. Esto se llama sincretismo. Pero bueno, sigamos. Las catacumbas. Un mundo subterráneo. Sí, hablemos también de las catacumbas porque esto es parte de la historia de los primeros cristianos. No se permitían enterramientos dentro de Roma, por lo que los cristianos a partir del siglo II construían catacumbas para enterrar a sus muertos fuera de la ciudad. La catacumba más famosa es la de San Calixto, que tiene más de 20 kilómetros de longitud. Una catacumba es como si fuese una red bajo la tierra de un hormiguero bajo la tierra. Sí, esa es una catacumba. Ahí está pues los nichos donde depositaban los cuerpos muertos de los mártires. Ahí lo enterraban a los cristianos muertos por las persecuciones. El poder civil romano conocía la ubicación de las catacumbas. Claro. ¿Por qué? Porque dentro de la ciudad no se podía enterrar un cuerpo. Porque hay más que nada por la salud. Y tampoco no había seguridad. Porque dentro de la ciudad podía ser saqueado el cuerpo. Ahora, por eso el poder civil romano decía a los cristianos, mejor dicho, a todos en realidad, a todos, que si quieren enterrar un cuerpo, que lo hagan fuera de la ciudad. Allí lo tienen que enterrar. Ahí se brinda protección. Entonces, los romanos sabían dónde quedaba cada catacumba. Ellos lo sabían la ubicación. Acá están enterrándose ciertos cuerpos. Acá también se entierran otros cuerpos. Sabían dónde quedaba cada catacumba, fuera de la ciudad de Roma. Y ahí se prometía la protección de esos cuerpos. Entonces, hay algunos que, bueno, yo también lo creía, que las catacumbas eran los lugares secretos en donde los cristianos se reunían para adorar a Dios en tiempo de persecución. Cuando venía la persecución, entonces los cristianos se metían a las catacumbas y ahí adoraban en secreto a Dios, para que no sean perseguidos ni descubiertos. No, porque acabamos de decir que Roma sabía los lugares de estas catacumbas, dónde estaba cada catacumba. Entonces ahí iba a ser el primer sitio en donde buscaran los soldados romanos para capturar a los cristianos. Iba a ser el primer lugar. Entonces ahí no se reunían los cristianos para adorar a Dios en tiempo de persecución. No, ahí no adoraban a Dios en tiempo de persecución. No lo adoraban. Eso lo dice Francisco García del Junco en su libro Arqueología, Tesoros y Tumbas. Interesante ese libro. Lo que sí había era, digamos, una celebración, un ágape, lo que se conoce como un pequeño culto por motivo de los entierros. Iban con el cuerpo, ahí enterraban al cuerpo y hacían un culto, un ágape. Ahí compartían, o sea, comían, ahí comían dentro y nada más, enterraba el cuerpo y se iba. Y luego cada año iban a venerar ese cuerpo. Pero eso lo vemos más adelante. Ahora, otra razón por la cual los cristianos no podían hacer sus cultos de adoración en las catacumbas es que habían catacumbas muy estrechos, muy delgados, donde solamente cabía 2 o 3 personas, ¿no? Las que cargaban el cuerpo para enterrarlo nada más. Entonces, imagínense toda una iglesia en esos lugares estrechos, en esas galerías delgadas, no iba a ser posible. Habían otras catacumbas como la que ustedes pueden ver en la imagen, que es la catacumba de San Genaro, donde los pasadizos, las galerías eran más amplias. Entonces ahí era posible realizar una celebración, un ágape, un culto con motivo del entierro. Ahí sí, habían catacumbas amplias como la de San Genaro, que ustedes pueden ver en la imagen. Ahí vemos las columnas,
dando amplitud para que la gente pueda estar ahí parada, y el obispo pues decía la predicación, hacía el culto. También se encontraron lápidas de gente de clase alta en las catacumbas. Por ejemplo, Flavio Clemente, como ya habíamos mencionado antes, era sobrino de Domiciano. Julia, hija de Tiberio. Clementina, hija de un gobernador de Mesia, etcétera. O sea, gente de dinero, gente importante, se hizo cristiana y fueron enterrados en las catacumbas. Eso se ha descubierto. Hay lápidas que dicen ahí su nombre. Las catacumbas dejaron de usarse a causa de las invasiones bárbaras desde el 410 y fueron olvidadas paulatinamente hasta el siglo IX. Desde el siglo IX ya no se usan más las catacumbas. En todo ese proceso, en todos esos años, las catacumbas sufrieron pues no es destrucción, invasiones por los bárbaros. También fueron saqueados las catacumbas. Entonces algunos papas dictaminaron que ya no se saqueen, entonces bajo ciertas penas. Entonces ya no se saquearon las tumbas, se exhumaron los cuerpos para moverlos a otro lugar, y es ahí donde ya se dejó de usar las catacumbas. Veneración a los mártires. Los cristianos, para conmemorar el aniversario de la muerte de sus hermanos más queridos, esto quiere decir los mártires, se reunían cada año para recordar cómo estos fieles al Señor dieron su vida, dieron testimonio de fe con su propia vida, con su sangre derramada, tal como lo hizo Jesús. Entonces ellos eran dignos de ser venerados. Ser un mártir era pues llegar a ser el mayor de los cristianos en aquellos tiempos. El registro más claro de esta costumbre lo vemos en el martirio de Policarpo. Sí, vamos a leer. Allí, según nos sea posible, nos concederá el Señor reunirnos en regocijo y alegría, celebrar el día natal de su martirio, para memoria de los que acabaron su combate y para ejercicio y preparación de los que aún tienen que combatir. Esto está en el martirio, párrafo 18, sección 3. ¿Qué les parece? O sea, el testimonio más antiguo que tenemos es esta costumbre de Esmirna. Policarpo murió mártir, lo enterraron y cada año iban a venerar su cuerpo en su tumba. Iban y celebraban allí, recordando cómo era su obispo, cómo los trataba, cómo les enseñaba y cómo no negó la fe. Qué digno obispo de ser imitado. Ese cristiano es digno de imitar. Y en esa época muchos pues querían morir mártir, porque ser mártir era ser el cristiano fiel al Señor, sufrir lo que Cristo sufrió también. Y miren lo que dice aquí. Cada año celebraban el día natal de su martirio. Cada año, o sea, cuando muere, un año después de su muerte, se iban a su tumba a celebrar. ¿A celebrar qué? Con alegría, con regocijo, el recuerdo, su memoria. Su memoria, no solamente de él, sino también que en otras iglesias, en otros lugares, recordaban cómo combatió, cómo se opuso ante el sistema, no negando la fe. Y también que esto sea de ejemplo para la nueva generación, que posiblemente le tocaría vivir otra persecución más cruel que la que vivió Policarpo. Eso es lo que quiere decir la parte final. Resistir, perseverar en medio de la persecución. Interesante, ¿verdad? Estos derramaron su sangre por Cristo y por la comunidad. ¿Quiénes? Los mártires. Y muy pronto en la historia de la iglesia, estos mártires que dieron su vida por la fe, muy pronto fueron considerados como intercesores ante Dios. No entremos en discusión aquí. La historia es la historia. Ellos lo consideraron así. Ahora, que esto sea bíblico o no, no lo vamos a discutir aquí porque no es el lugar, no hay tiempo. Quizás en otro video lo podamos discutir. Pero la iglesia creyó así, que eran intercesores ante el Señor. Bueno, y es así como el católico de hoy cree esto, porque está en la historia. La historia no lo podemos tapar. Ascetismo y el monacato.
El ascetismo es entendido como el esfuerzo constante y de purificación progresiva para conseguir una idea moral y así agradar a la divinidad. El ascetismo no es patrimonio del cristianismo. El ascetismo ya existía en las otras religiones que habían en el Imperio Romano. Ya existía. Textos como Hechos 21:9, Primera de Corintios 7, 23 al 35, Primera de Timoteo 5 al 3, parecen ser ejemplos de una vida ascética. Si ustedes leenlo en casa, ahí te dice, sé constante, hay una idea de moral, no hay una idea de permanecer puro para agradar a Dios. Entonces parece ser que son ejemplos de una vida ascética. Tertuliano, Cipriano de Cartago y Orígenes fueron ascetas del siglo III. Orígenes fue un asceta. Ahora, ser asceta no era una cuestión de así como así, sino que el ejemplo de estos ascetas era Cristo. Cristo no se casó, Cristo estaba solo, Cristo oraba, era sin pecado, Cristo refutaba a los fariseos porque llevaba una vida consagrada. Bueno, o sea, el ejemplo de Jesucristo, de estar solitario, de hacer todo ello que dicen los evangelios, fue el motivo para que estos hombres como Tertuliano, Cipriano y Orígenes y muchos otros cristianos llevaban una vida austera, sin casarse y sola, asceta. El ascetismo era practicado por sus fieles dentro de una comunidad cristiana. O sea, no estaba dentro de una sociedad entre cristianos e incrédulos, no. Toda la sociedad era cristiana y dentro de esa sociedad se podía practicar el ascetismo, porque ya no había, digamos, la tentación o el peligro de caer en pecado, así como hay en una sociedad donde hay incrédulos y fieles. Entonces, era más fácil practicar el ascetismo dentro de una comunidad netamente cristiana. Tenemos una carta que se llama la Carta a las Vírgenes, en donde se muestra unas normas concretas, de comportamiento para las vírgenes. Había mujeres que eran ascetas, a estas son llamadas vírgenes. Para las mujeres se le decía virgen porque no se casaba la mujer, era dedicada al Señor. Para los hombres se les dice ascetas. Entonces, en la Carta a las Vírgenes hay normas muy concretas, muy específicas de cómo deben comportarse tanto los ascetas como las vírgenes también, para así agradar al Señor. La vida ascética, digamos que es, el impulsor o el abuelo o el primer paso para la vida monástica. El monacato es el deseo de servir a Dios con una dedicación mayor de la que parece posible en la vida diaria, en el mundo. A ver, explico aquí. Creo que acá me acabo de confundir en la expresión, en lo que acabo de escribir. El monacato, como deseo de servir a Dios, es una dedicación mayor de la que parece posible en la vida diaria en el mundo. O sea, si yo estoy en el mundo, puedo servir a Dios, pero yo puedo servirle mucho más y mejor siendo un monje. Vivir un monacato. No estando en el mundo y sus placeres, sino fuera de él. Eso es lo que quiere decir el monacato. Los primeros monjes eran ermitaños que se retiraban a una vida en soledad en lugares remotos, sobre todo en los desiertos. Y hay muchos monasterios en Egipto y Siria. Ahí se refugiaban los primeros monjes. Para el siglo II, los pastores ya empiezan a proponer el paso ideal del martirio cruento al martirio de la vida ascética. El martirio cruento son los mártires que murieron en la persecución, o sea, derramaron sangre. Todo el mundo quería ser como ellos, como ya expliqué anteriormente. Pero con el monacato ya se va entendiendo otro tipo de martirio, un martirio de vida ascética. Esto quiere decir, por ejemplo, Orígenes. Para un hombre, naturalmente, su martirio sería no tener relaciones sexuales, porque el hombre está diseñado así por Dios,
Entonces le es difícil, ¿no? Es tentación la vida sexual, los placeres sexuales, la inmoralidad sexual es una tentación para el hombre, para nosotros. Entonces ese es un martirio de no tener vida sexual, es un martirio corporal, carnal, que tenemos que aplacar con la ayuda del Señor. Orígenes tenía ese problema. Entonces, para aplacar su martirio, lo que Orígenes hizo es cortarse el miembro viril literalmente. Eso es lo que hizo Orígenes. En base a la palabra del Señor, que dice, si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatelo. Entonces, hizo caso. Entonces, a eso se refieren estos pastores del siglo II cuando dice martirio cruento por un lado, los que fueron perseguidos y muertos por su fe, y el martirio ascético, que viene a ser, digamos, aplacar la carnalidad en el cuerpo, aplacando la carnalidad en el cuerpo, estando en solitario, sin contacto con el mundo, para no ser, pues, tentado por estas cosas carnales, mundanales. Entonces, eso quiere decir esta diferencia. Entonces, ya había ahí martirio cruento y martirio ascético. Ya, entonces, los dos tipos de martirios. Eso es lo que estaban proponiendo desde el siglo II. Algunos monjes comenzaron a vivir en comunidades monásticas. A esta variante se le conoce como cenobítico. El monje en sí vivía en soledad. El monje vivía en soledad, pero hubo un grupo de monjes que prefirieron vivir en comunidad de monjes, con otros monjes. A esto se le conoce como cenobítico. El monje cenobítico o el monacato cenobítico era ya vivir en comunidad, monjes en comunidad. Incluso ir de vez en cuando a la ciudad para hacer, predicar el evangelio, no tener ese contacto, pero nada más. Entonces ya esa es una variante de monacato. Hay otra variante de monacato que se llama el anacoretismo. Entonces el anacoreta, ese sí llevaba una vida sola, radicalmente sola, solitaria, sin contacto sexual, sin contacto con el mundo, sin contacto con la sociedad, sin contacto con nada que altere su vida espiritual pulcra. Eso quiere decir el anacoterismo. Entonces vemos el ascetismo y el monacato, el cenobítico y el anacoretismo como expresiones de vida de los primeros cristianos para agradar al Señor. O sea, alejándose, la intención es alejarse del pecado, no ser tentado por él y llevar una vida que agrade a Dios, una vida pulcra, una vida en santidad. Esa es la intención del ascetismo y del monacato. Ahora pasemos a la parte final. El gran cisma de la iglesia. Ahora, antes de pasar aquí, quiero hacer este breve comentario. Hasta aquí estamos desde el siglo III, siglo IV más o menos. Hemos hecho todo este recuento hasta el ascetismo y el monacato. Desde el siglo V más o menos hasta el año del gran cisma que vamos a ver ahora. Bueno, pasaron pues el edicto de tolerancia, pasó aquí ya el edicto de Tesalónica. Los cristianos ahora imperaban en el mundo como la nueva religión, perseguían a los paganos para cristianizarlos. Vino el sincretismo, ¿no? Los dioses paganos ahora se volvían al cristianismo y lo envolvían con un ropaje cristiano para decir, bueno, tu Dios es el Dios nuestro verdadero, solo que tú lo conoces como tal, pero no es tal, sino es Jesucristo, es Dios, es el Padre. Entonces ya vino este sincretismo. Al ser el cristianismo oficial en el Imperio Romano, hubo un detalle que al ser cristiano era ser benefactor de algo. Porque al no ser perseguidos y ser una religión oficial, entonces tú estabas por encima de un pagano. Entonces tenías más opciones a sobresalir en la vida, a sobresalir en el trabajo, a que tu familia pues tenga un estatus un poquito más elevado que los otros paganos. Entonces es ahí donde los paganos aprovecharon una oportunidad. O sea, a ver, yo siendo cristiano puedo obtener estos beneficios. Entonces no se convertían al cristianismo de todo corazón los paganos, sino que lo hacían solo para obtener un beneficio.
Sí, porque ser cristiano era ser de la religión oficial. Por tanto, tengo más oportunidad de entrar a la política, o de ser un mayor, o de entrar al ejército, o de obtener una posición económica más alta. Entonces, ahí ya se va metiendo, metiendo a la tibieza, metiendo ya a la carnalidad, se va metiendo, pues, ¿no? Cosas que en la iglesia primitiva no había. La corrupción, por ejemplo, se va metiendo allí, porque solamente la intención era obtener una posición y no un arrepentimiento genuino y verdadero. Todo ello sucede en este lapso de tiempo, donde va surgiendo también otros obispos que quieren dirigir correctamente a la iglesia. Y llega este tiempo de el gran cisma que estoy proyectando ahora. El gran cisma de la iglesia, pues ocurre, bueno, en realidad es algo complejo de decir que ocurre en este año, pero es el año, digamos, más representativo por los hechos que se va a mencionar. En 1054 ocurre lo que se conoce como el cisma de Oriente y Occidente, también conocido como el gran cisma de la iglesia. El proceso de ruptura fue mucho más complicado. No es que este año sí o sí se determine que se rompió, se separó la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente. No, sino que de este año iban a suceder ciertos acontecimientos históricos en donde la iglesia permanecía aún unida para unos eventos, y en otras situaciones permanecía separada la de Oriente y Occidente. Pero en otras situaciones, no, hay que unirnos porque vienen los árabes, los del Islam, y nos van a acribillar. Entonces es toda una complejidad aquí hablar del cisma de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Previamente había, digamos, una pentarquía, o cinco iglesias conocidas, cinco primados, digamos: la iglesia de Antioquía, la iglesia de Alejandría, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Constantinopla y la iglesia de Roma. Estas eran cinco iglesias que en la historia de la iglesia se conoce como la pentarquía. Estas cinco eran las que sobresalían de todas las demás. Pero la de Roma, ella se quería atribuir el derecho de que estuviera por encima de las demás. ¿Por qué? Porque Roma era la capital del Imperio Romano. Entonces la iglesia de Roma tenía que estar por encima de las demás y que gobernaran las demás iglesias. Esto no le gustó a las iglesias orientales, como la de Constantinopla, la de Jerusalén y la de Antioquía. No le gustaba. Alejandría parece que estuvo de acuerdo con Roma, no quiso meterse en problemas. Entonces es ahí donde comienza eso. Entonces Miguel Cerulario, que era el patriarca de Constantinopla, no estaba de acuerdo que el obispo de Roma estuviera o se autodenominara como el papa por encima, o la iglesia por encima de las demás, que tuviera el primado de las demás. No le gustó para nada la iglesia de Constantinopla a cargo de Miguel Cerulario, y fue apoyado por la iglesia de Jerusalén y de Antioquía. También por otros asuntos doctrinales que no se entrar en detalle aquí, que no es el momento ni nos da el tiempo. Entonces Miguel Cerulario, al estar en contra del Papa, del obispo de Roma, que es León IX, entonces se molesta y dice: ¿cómo es posible? Yo, siendo la iglesia de la capital del imperio. Bueno, acá Roma ya iba a ser destruida, sino que seguía todavía Roma siendo una capital importante. Constantinopla fue otra ciudad que rivalizaba con Roma. Esto fue a casa de Constantino. Bueno, ya no voy a entrar en detalles históricos. Pero León IX decide excomulgar a Miguel Cerulario. Manda la excomunión por escrito al cardenal Humberto. El cardenal Humberto entra a un culto, le tira el papel de excomunión y se va. Estás excomulgado, Miguel Cerulario, por oponerte al primado de Roma. Muy bien. Entonces lo que hace Miguel Cerulario es: bueno, entonces yo te excomulgo a ti, Humberto, por hacerle caso a ese obispo que se cree lo máximo y que va a gobernar todas las iglesias. No. Entonces es así como que tú me excomulgas y yo te excomulgo, pero no me puedes excomulgar porque yo ya te excomulgué. No, pero yo sí te puedo excomulgar porque tú no eres el papa, pues tú eres solamente un cardenal. Entonces, entre excomulgados,
empieza todo este dilema en 1054 y es por eso que a partir de aquí, diríamos, empieza ya la ruptura progresiva, paulatina de la iglesia, que era una sola, ahora se va a partir en la iglesia de Oriente, de porte griego ortodoxa, y la iglesia de Occidente, de porte romana ortodoxa católica. Se cree que a partir de aquí, de esta ruptura, y mientras que se va pasando los años, se van notando tal separación, se dice que a partir de aquí ya comenzamos a hablar de la Iglesia Católica tal como la conocemos hasta el día de hoy. Entonces, queridos amigos y hermanos, ¿qué les ha parecido este estudio del catolicismo? En su primera sesión, los primeros cristianos católicos, ¿sí? Si te ha gustado este video, no te olvides de dejarme un like aquí abajo. También, por favor, comparte con tus seres queridos y tus hermanos este video para que puedan ustedes acceder a esta primera sesión gratuita de catolicismo romano. Si tú quieres aprender o quieres llevar conmigo los demás temas, las demás sesiones de catolicismo romano, te puedes comunicar conmigo al número que aparece aquí abajo, ¿sí? Escríbeme al WhatsApp, por favor. Yo con gusto te estaré atendiendo y te daré las directrices para que puedas llevar conmigo las demás sesiones de catolicismo romano. Conmigo es hasta aquí, queridos amigos y hermanos. No te olvides, por favor, de dejar tu comentario si te pareció interesante o si no te gustó también, o si quizás no hemos hablado de algo importante también dentro de esta historia del catolicismo en la primera sesión. Colócalo aquí abajo o haz tu pregunta, que con gusto yo estaré atento para poder responderte. Mi nombre es Daniel Gutiérrez y conmigo será hasta un próximo video. Chau, 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 chau.